me acostaba rezándole a Dios que me amaneciera siendo niña. El hecho de ser simplemente homosexual no significa que tengas que ser tan, genera una discriminación hacia las personas transexuales. Le dije yo me casé para estar con un hombre, no con una mujer. ¿Hombre o mujer? ¿Masculino o femenino? La mayoría podría contestar estas preguntas en un segundo. Sin embargo, para algunos, la respuesta no es tan sencilla cuando se trata de un transgénero. Son aquellas personas cuya orientación sexual se contrapone con la fisiología natural de sus cuerpos, llevándolos a buscar un cambio radical de su identidad que a veces abarca no solo lo psicológico, sino hasta lo físico y hasta lo legal. ¿Pero qué cruza por la mente de una persona que decide cambiar de género? ¿Qué implicaciones médicas y legales conlleva una cirugía de reasignación? ¿Cómo se enfrenta y sobrelleva la discriminación y la violencia de género, no solo en lo público, sino incluso en lo privado? En esta emisión seremos testigos de la lucha de varias mujeres que se han convertido en celebridades del espectáculo y el deporte, pero que nacieron en el cuerpo equivocado. Yo soy Atala Sarmiento y esta es la historia detrás del mito de transgéneros. Bienvenidos. Transexual se denominaba la persona que sentía esta no concordancia, no armonía entre su sexo biológico y su sexo asignación y su vivencia interna de una manera muy completa, y las personas buscan una reasignación de su sexo en cuando menos 3 niveles: el nivel de expresión de los caracteres sexuales secundarios, que se hace médicamente con hormonas, en un nivel de caracteres sexuales primarios, que se hace en un nivel médico con cirugía, ¿no? Se modifican los genitales, básicamente los genitales y las expresiones de caracteres sexuales primarios, y algunos secundarios. Puede construir una identidad laboral, no se puede construir una identidad eficiente, no se puede construir una vida social, y la consecuencia pues es o la marginación o la segregación al trabajo sexual, por ejemplo. La mayor parte de la población genera una discriminación hacia las personas transexuales, y eso motiva a una falta de acceso a fuentes de trabajo, y en consecuencia, si no tengo acceso a una fuente de trabajo, pues no obtengo ingresos, y de ahí decanta una suerte de problemas que pueden devenir en todos los órdenes, desde aspectos de salud, desde aspectos personales, o a veces a un estado depresivo o el suicidio. La mayoría sufre la discriminación, sufre la vulnerabilización que acompaña no a la condición en sí, sino a la dinámica social que caracteriza a la condición. Una persona que sea mayor a 18 años, el paciente no solo tiene que venir y decir yo quiero ser sexo femenino o quiero ser sexo masculino, no. Ellos ya tienen que tener mínimo 1 año de llevar ese rol de sexo opuesto ante la sociedad. La Ciudad de México es la única entidad en la República Mexicana que ha aprobado una ley de género que ampara legalmente el cambio de identidad para una persona transexual. A partir del año 2008 en el Distrito Federal se llevaron a cabo una suerte de reformas al Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles, que en su caso posibilitan el hecho de que las personas transgénericas y transexuales puedan acudir ante los tribunales, en este caso de justicia del DF, a entablar una demanda en el ánimo de poder cambiar su identidad de género. Una persona transgénerica o transexual requiere como mínimo 5 meses de un acompañamiento que puede ser terapéutico, puede ser hormonal. Piensan que 6 meses es suficiente, otros pensamos que es deseable un poquito más, 1 año, 2 años. Y eso termina por aclarar mucho el panorama. Por eso se llama prueba de la vida real. No es requisito obligatorio que una persona se haya cambiado de sexo, haya llevado la cirugía de reasignación de sexo en el ánimo de poder entablar un cambio de identidad legal. Un cuerpo psiquiátrico, un cuerpo terapeuta sexual, un cuerpo psicológico, todos ellos son los que deciden qué sexualidad va a tener, y en torno a esa decisión entonces sí ya se realiza el procedimiento quirúrgico necesario o determinado para conseguirle la sexualidad. Y más adelante, un ídolo del fútbol
mexicano vive una insólita transformación. Empezaba a usar aretes, también a pintarse las uñas y dejárselas largas. Como le dije yo, o sea, yo me casé para estar con un hombre, no con una mujer. Esta es la historia detrás del mito de transgéneros. Continuamos. Miranda Salam es un transexual que ha destacado en el ámbito futbolero de la primera y segunda división. Se ha casado 3 veces, primero con Mariela Gamonti, con quien procreó un hijo, y tras su divorcio, ya convertida en mujer, se unió por el civil y por la iglesia con Adriana Narváez. Recientemente sostuvo otra relación de pareja con una mujer de nombre Valeria Doria. El cambio de identidad sexual se manifiesta en la mayoría de los casos desde temprana edad a través de hábitos y conductas que no coinciden con la imagen física de una persona. La Asociación Mexicana para la Salud Sexual afirma que una persona transgénero no define su condición sexual por elección, sino que en esta influyen por factores biológicos y neuronales. No es producto de una elección, no es producto de una decisión, y es más bien producto de el reconocimiento de una serie de vivencias que no coinciden con lo que la sociedad demanda. Parece ser que esto es una condición que se origina en el desarrollo neurológico, hormonal, psicohormonal muy temprano, antes de nada. Adquirir hormonas, obviamente del sexo opuesto o del sexo en el cual ellos van a determinar ser. ¿Para qué? Para empezar a conformar cambios que nosotros no hacemos con la cirugía, sino que el solo cuerpo, por el efecto de la hormona, los comienza a hacer. Fui a ver un endocrino. Realizándose este tipo de procedimiento van a poder tener hijos. Digamos que ese tipo de expectativas son criterios de exclusión. Si el paciente, en cuanto a la dimensión, nos propone, digamos, alguna medida que nosotros no podemos ofrecerle, se lo hacemos saber y generalmente va a terminar en la noche. Al regreso, una estrella del balompié mexicano, padre de un hijo y unido en matrimonio que decidió transformarse en mujer. Le dije yo, o sea, yo me casé para estar con un hombre, no con una mujer. Empezaba a usar aretes, también a pintarse las uñas y dejárselas largas. Esta es la historia detrás del mito de transgéneros. Continuamos. En el proceso de cambio de identidad legal, el acta de nacimiento anterior queda a resguardo del registro civil, por lo que ninguna persona puede tener acceso a ese documento sin una orden legal. Además, quien ostenta la nueva identidad jura confidencialidad. Miranda Salman es hoy el futbolista transexual más famoso de México, pero cuando decidió cambiar de sexo perdió gran parte de su relación con familiares y amigos, quienes tacharon su cambio de aberrante. Miranda Salman creía que su carrera profesional también se vendría abajo, pero la vida no solo lo regresó a las canchas, al ser nombrado director técnico de la selección mexicana de fútbol de la diversidad Trigay, sino también le permitió contraer matrimonio y convertirse en padre de familia aún siendo transexual. Biológicamente nací como un varón, entonces mi experiencia fue jugar fútbol, salir a andar en bicicleta como cualquier otro niño. Desde ese entonces ya traía un conflicto que yo no sabía evidentemente cuál era, de que me sentía niña, ¿no? A lo mejor que iba al kinder y yo decía, ¿por qué yo no utilizo el vestido de mis compañeras? Yo por dentro me sentía mujer, yo me acostaba rezándole a Dios que me amaneciera siendo niña y no niño. Empezaba yo a usar la ropa de mi hermana o de mi mamá de los 4 años. Mis papás se daban cuenta, tampoco evidentemente lo entendían, y fue como me fueron llevando a los deportes para tratar de quizá taparlo un poco, ¿no? Pero sí, no era muy claro para mí, pero sí yo iba tendiendo hacia el otro género. Yo buscaba quedarme sola en mi casa para poder hurgar en los cajones de mi hermana o de mi mamá para ahora sí que hacer toda la transformación desde los 5 años quizá. Quizá a la edad en que yo ya usé toda una
atuendo femenino totalmente de pies a cabeza, aunque no me quedan los zapatos, fue yo creo que a los 6, 7 años, ¿no? En la adolescencia, Miranda Salman vivió quizás su mayor crisis de identidad. Yo empezaba ya a comprar mi propia ropa para usarla en la intimidad y evidentemente yo la escondía. Y evidentemente mi mamá a veces la encontraba y me decía que ya no siguiera con eso, ¿no? Que yo era hombre. Sigo una vida viviendo dentro de un rol masculino, incluso me caso a los 25 años. Yo ya sabía bien claro que era lo que yo era. Sin embargo, lo trata de esconder, trata de decir, bueno, mi vida sería más fácil si no hago todo este cambio, que es un cambio muy complicado, muy tortuoso, muy largo. Entonces, como que en tu mente vas diciendo, no, mejor no, lo voy a evitar. ¿Qué haces? Pues me casé en la iglesia. Guapo, y pues claro que me llamó mucho la atención. Entonces, deportista, buen muchacho, trabajador. Pero ¿puede asimilar emocionalmente una mujer que su compañero de vida y padre de su hijo le confiese semejante revelación? En la relación, pues hubo ciertas señales, ¿no? Lo llegamos a hablar y pues yo dije, se va a quedar en estas 4 paredes, ¿no? Y de hecho, cuando nosotros nos separamos, no fue por su cambio, fue por otras cuestiones, ¿no? Fue por cuestiones de infidelidad y pero yo siento que más que nada era ya el que no se sentía a gusto, ¿no? Si eres gay, te gustan los hombres, te vas a ir con un hombre. Yo inmediatamente le decía que no, que realmente nada más lo que estaba pasando es que yo ni quería cambiar de género, ¿sí? De mi rol masculino a un rol femenino. Le costó mucho trabajo porque ya en ese momento ella empezó a ver que estaba con una mujer, aunque físicamente todavía estaba de chico. Y ella, al ser una mujer heterosexual, le costó mucho trabajo. Obviamente no lo entendí y como le dije yo, yo me casé para estar con un hombre, no con una mujer. Fue lo que fue provocando la separación y el divorcio. Yo lloraba mucho porque decía, ¿qué le voy a decir a mi hijo? Lo más notable para mí, si mal no recuerdo, era el pelo largo. Más tarde recuerdo que empezaba a usar aretes, también a pintarse las uñas y dejárselas largas. Poco a poco se fue dando su proceso de transformación. Poco a poco me fui dando cuenta. Me sigue viendo como su papá, aunque me diga papá, aunque me diga Miranda. Entonces la familia evidentemente se preocupaba que era lo que podía provocar la transexualidad de su padre en su familiar, que era mi hijo, ¿no? Entonces mi hijo cada vez lo fue viendo con mucha más naturalidad. Tal vez físicamente ya no tenga esa imagen, pero mental y emocionalmente para mí y para ella sigue siendo lo mismo. Yo sigo sintiendo que aún tengo un padre. Desde la infancia, Miranda Salman encontró en el fútbol una fascinación que con el tiempo lo convertiría en toda una figura de las canchas de primera y segunda división. El balompié también ha significado en su vida una autodefensa personal a las agresiones. Era mi manera de protegerme ante las burlas de mis compañeros en la escuela, en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, de que yo era una persona muy afeminada o una persona de trato distinto. Fue una manera de protegerme, fue destacando en los deportes, ¿no? Y el fútbol fue una de las cosas que a mí me llevó a sobrevivir a todas estas burlas y ataques. Participé en la primera selección infantil de México para el primer mundial infantil de la FIFA, que fue en China en 1985, y de ahí pues regresar a fuerzas básicas de Pumas, en aquel Pumas de Torres Servín, de Jorge Campos, de Luis García, del Tato Noriega. A lo mejor ya no se acuerdan de mí o prefieren ya no acordarse de mí. Evidentemente es un ambiente machista. Yo cuando íbamos a bañarnos esperaba que todo el mundo se bañara y yo me bañaba al final para precisamente evitar esos momentos de conflicto, ¿no? La pasión de Miranda Salman por el fútbol
lo ha fortalecido emocionalmente, pues su actual imagen no le ha impedido convertirse en director de la selección mexicana de fútbol de la diversidad Tri-Gay y de la selección Diresex ante la comunidad LGBT en el municipio de Tlalnepantla. O les decimos que por ser gay o transexuales o cualquier tipo de cosas, a lo mejor sentimos que nos pueden hacer en algún lado, pero créeme que la gente en ese sentido ha hecho bien las cosas, nos ha aceptado bien y cada quien en lo que es su rollo de su equipo son respetados en ese sentido. Yo me quedaría con ser la primera persona que debuta en primera división masculina y también en primera división femenina, ¿no? También he llegado a ser la mejor jugadora para la comunidad LGBTI, o sea, ya sea a nivel gay o lesbiana, que pueda haber una mujer transexual que puede ser entrenadora de fútbol, futbolista, empresaria, conductora, en fin, tratar de dignificar la transexualidad y que la sociedad nos vea como lo que de verdad somos, que somos mujeres. Y esta fue la historia detrás del mito de transgénero.